hablarnos sobre su magnífica novela. Yo hace unos días tuve la oportunidad de hablar con él porque por sorpresa me llegó esta maravilla a mis manos y lo que le pedía de manera privada, me lo va a permitir, es decirle, necesito que me lo dedique. Y hoy le he traído la pluma de la suerte, que es mi pluma plateada, donde he firmado yo casi todo lo que es importante para este municipio, y espero que también te dé suerte espero que en los futuros libros que vayas a presentar. Yo estoy enamorado de él, de la manera con la que eres capaz de trasladarnos a momentos, yo creo que mágicos, y por otro lado también de darle muchísimo la imaginación, darle la vuelta al trágico accidente que sucedió aquí en nuestro municipio y penetrarnos de una manera tan sutil en esta historia, es uno quizás de las muestras más importantes que debemos de poner en valor, ¿no? Y por otro lado, siempre he dicho que La Laguna es capital cultural. A veces algunos se enfada por esto de poner el concepto de capital cultural. No es una cuestión de significar absolutamente nada, sino de decir que realmente La Laguna es precisamente bandera, ¿no?, en la cultura. Cada libro que se edita, cada libro que sale al mercado es una oportunidad para demostrar que la sociedad sigue viva, que somos capaces de, intelectualmente hablando, mirar hacia el futuro con positividad, y también es una aportación más, ¿no?, al desarrollo de todas y de todos. Así que yo soy, como ya he dicho, no soy neutral en esto, porque a Jorge siempre le he tenido un cariño especial, él lo sabe, no solamente por mi relación que tenía con personas que él mismo nombra aquí en su libro, sino porque hemos tenido conexión desde el primer momento, y hoy para mí es un auténtico honor. Estoy aquí acompañado con el concejal de Cultura para invitarle no solamente a participar de una manera activa en lo que se ha convertido ya en la Feria del Libro autonómica que se realiza aquí en La Laguna, sino a invitarle y a participar también por qué no decirlo, en futuras novelas, porque La Laguna siempre va a estar apostando firmemente por estos, yo diría, magníficos escritores. Aunque esta cuestión que yo acabo de decir, lo digo porque siempre me ha sorprendido. Ha sido un magnífico periodista esto de empezar a llevar a cabo estas aventuras o estas novelas de esta manera diferente. A mí me ha sorprendido mucho, y por eso abrimos esta puerta, tanto la Concejalía de Cultura, aquí con el concejal presente como alcalde y yo, para trasladarte que, bueno, pues cuentes con La Laguna para los proyectos que tengas en mente, y es un honor poder estar en este magnífico espacio para escucharte y que nos deslumbres también y cómo fue esas primeras letras que pudiste llevar a cabo para que hoy tengamos entre nosotros este magnífico libro. Muchísimas gracias, y por supuesto espero y deseo que aceptes esta petición de compartir muchas cosas en el futuro. Muchísimas gracias. Y antes que nada, sí me gustaría dar media docena de agradecimientos, ¿no? Agradecer a las personas que están hoy aquí, a pesar del tiempo que no he acompañado, a la oportunidad que me ha ofrecido el Ayuntamiento de La Laguna de volver a casa, a Javier por estar en el último momento a mi lado, a Ana por ser la gran sufridora de esta novela, y a todos los lectores. Bueno, yo no los llamo lectores, los llamo gente que se ha llevado el libro a casa y que le estoy muy agradecido, porque no esperaba, la verdad, sinceramente, no esperaba que esto fuera así, ¿no? No sé qué recorrido me queda todavía por delante, pero en estas tres, casi estamos un mes después de lo que pasó de la presentación, han pasado muchísimas cosas que las valoro, porque creo que ha habido mucha gente al lado que ha remado a mi lado. Javier es uno de los que me ha demostrado una fidelidad, y es escritor, y en el gremio de escritores hay de todo, como en todas las profesiones, pero él sí me ha demostrado, y todos en general me han demostrado que siendo un extraño y apuntándome a este tren a último momento, me han recibido. Yo me siento muy bien recibido por
por todos en este sentido. Y nada, lo dejo a él, que tiene más libros que yo he publicado y más facilidad de palabra seguramente. Gracias al señor alcalde, gracias a Jorge Dávila por contar conmigo. Y ahora vamos a hacer vamos a intentar hacer un regreso al futuro. Vamos a trasladarnos al 27 de marzo del año 1977. Se podía ir al cine y estaba la Guerra de las Galaxias, estaba Encuentros en la tercera fase, estaba una película como Fiebre el sábado noche con John Travolta y los Bee Gees de fondo, y estaba Aeropuerto 77, una película de ese género de catástrofe en el cual un Boeing 747 se viene abajo en el Triángulo de las Bermudas. Ese 27 de marzo del año 77 era un domingo. El incidente tiene lugar a las 5 y 6 de la tarde. Yo, como un niño pequeño, estaba deseando que fueran las 8 para ver el España-Hungría, en el cual hubo un empate y metió el gol Juanito. Esa película, Aeropuerto 77, ese Boeing 747, y lo que sucedió ese domingo a las 5 de la tarde con otros 2 Boeing 747, con esos 583 muertos. Y yo, mi primera pregunta, Jorge, ¿ese era el mundo que rodeaba al niño que yo era en aquel momento? Sí recuerdo, después a nosotros nos gustaba muchísimo ir a verlo, el momento de aterrizar los aviones, ¿no? Luego, con el tiempo, yo creo que en ese momento no tuve conciencia de lo que había pasado. Y después, con el tiempo, sí empecé a valorarlo, pero sí no cabe duda que fue... Yo no creo en los sitios malditos, creo en que muchas veces se dan muchísimas malas casualidades, y ese día hubo un montón de malas casualidades que se reunieron todas en un punto, ¿no? Y no es una cuestión de poner... Yo creo que eso de poner etiquetas negras, eso podía haber, en las mismas circunstancias podría haber pasado en cualquier otro sitio. Lo que pasa que sí es verdad que hay 300 segundos, son los 300 segundos de los 2 aviones que vienen hacia Tenerife, que por esos 300 segundos es el tiempo que tardan en abrir Gando para que pudieran recuperarse las operaciones allí. Dada la magnitud de esos aviones, si ya están camino de Tenerife, lo extraño era que volvieran a Gando, ¿no? Y luego no estamos hablando de este aeropuerto, que es un poco más grande, es un aeropuerto donde se tuvieron que ir ordenando los aviones de una forma como se podía, donde se utilizó la pista de rodadura para ir acoplando aviones, porque no era un aeropuerto grande, estaba pendiente de solucionarse la apertura de Tenerife Sur, que a partir de ese accidente se aceleran las obras para que se inaugure, porque evidentemente los rodeos se había quedado, para el momento que estábamos viviendo, se había quedado pequeño. Ahora mismo los rodeos es una referencia en vuelos interinsulares, de Canarias es la primera, pero los políticos saben que todos los aeropuertos piden obras cada 2x3 y que piden ampliaciones, ¿no? Pues si vamos a casi 50 años atrás y ves esos 2 aviones que llegan a los rodeos, te imaginas la magnitud de lo que te podías haber encontrado allí, ¿no? Y se dio todo, se dio una tarde de perros como la de hoy, fallos en las luces de pista, errores en la transcripción de las conversaciones. Se habló mucho también de situaciones que no se dieron, ¿no? Se dijo que uno de los operadores había saltado y se había suicidado. Eso no es así. Yo tuve la oportunidad de hablar 30 años después con Fernando, salió muy tocado del tema, y la situación, la verdad que convenció todo para que saliera mal, y salió mal. Y dejó una cicatriz grande que 50 años después
si la quieres ver, la ves, ¿no? Porque sigue siendo el accidente de la aviación comercial con más víctimas. Es importantísimo la novela, ya lo verán desde el comienzo, desde casi la primera página, lo que es el destino. Lo que hay ciertos aspectos en que el hombre no puede maniobrar, y eso nos lleva al anillo de Farideh, como vamos a poner sobre la mesa esta tarde. A mí, que me gusta mucho el western, muchos de los comienzos de las películas era un niño oculto viendo cómo mataban a sus padres y quemaban la casa. La siguiente imagen era Clint Eastwood montado en el caballo, buscando venganza. Esta novela, y tú lo has dicho, es una especie de deuda que llevabas contigo desde hace mucho tiempo, que has tardado, una vez te oí decir que incluso más tiempo del que hubiera sido necesario, sí, para saldarla. Y esto está en relación con un personaje de la novela, pero me gustaría primero que contestaras a esta primera pregunta. ¿A lo que he tardado? A la deuda. Ah, sí, o sea, vamos a ver. Que viene, yo creo que lo podemos entrelazar a lo que ha dicho el alcalde en su intervención, ¿no? Yo quería ubicar, la historia la tenía, pero quería ubicar la laguna como eje de la historia también. No es una novela que ocurre en la laguna, pero sí transpira lo que es la laguna, ¿no? El personaje Santiago, yo creo que es un personaje lagunero de toda la vida. Y me da la sensación, él me ha tirado el guante, la segunda no va a pasar en la laguna, te lo adelanto. Pero la tercera vuelvo a la laguna, porque sí me gustaría sí me gustaría que la laguna, hombre, yo no quiero construir esos lugares mágicos que tienen los escritores, Macondo, pero sí me gustaría que la laguna, que el lector se animara a pasear conmigo por la laguna. Y la laguna es una ciudad que inspira muchísimo. Estamos hablando García Ramos, santacrucero, pero lagunero de calle. O sea, estamos hablando de esa mirada atlántica que muchas veces ha nacido aquí en las calles que ahora las han convertido acertadamente con todo lo que supuso en su momento. Caminar la laguna. Caminar la laguna yo creo que es un ejercicio de encontrarte con situaciones que en un momento dado te van a dar hilo para hacer una historia, ¿no? Y tú hablabas al principio de esa teoría de los hilos rojos. Yo tenía esa deuda porque creo que me podía haber ido a otra novela, podía haberme rendido. Esta novela pues superó dificultades laborales, ERTE, superó una pandemia, superó un volcán, ha superado muchas situaciones que a lo mejor para un escritor, para alguien que quiere escribir, porque aún no era escritor, igual se hubiera rendido, ¿no? Pero yo tenía mucha fe en esta historia. No sé qué me llevó a ella, pero sí sabía que mi primera historia tenía que ser esta. Vendrán otras y seguramente en la laguna, pero sí es verdad que esa deuda la tenía en parte con los míos, con los que han estado conmigo desde el principio, mi familia, que se han alegrado de cada pasito que he dado en el periodismo. La figura de mi madre no la tengo que volver a repetir, pero ha sido fundamental para mí. Una persona que se fue bastante joven, pero que me dejó una huella tremenda. De mi tío Luis no puedo decir nada porque yo creo que ese es lagunero como mi padre, y hizo mucho por la laguna, le gustaba la laguna, le gustaba lagunear. Mi padre, funcionario del Ayuntamiento de La Laguna, 40 años. O sea que dudas de que si tenía que estar en la laguna, yo creo que había pocas en ese sentido. Y si era una deuda, ¿no? Yo no quiero
quitarle el protagonismo que han tenido mi madre con el Orfeón, que ha tenido Luis con todo lo que ha hecho, alfombras, corpus, vestimentas tradicionales, mi padre que también colaboró mucho en todo lo que son proyectos de la laguna, cuando estaba en urbanismo, cuando estuvo en patrimonio. Y yo creo que de alguna forma hice lo que mejor sabía hacer, que era contar una historia. Yo no, muchas veces creo que soy más contador de historias que periodista. Me gusta contar las historias bien. La protagonista de la novela, Eve Baster, tiene también una deuda pendiente, igual que la tenía Jorge Dávila. Una deuda pendiente que ha dilatado a lo largo de su vida, casi 40 años, por saber y conocer qué sucedió con su madre, cuál fue la causa de la muerte de su madre. Sí. Lo hiciste a aposta el forzar esa, sí, digamos que... Quien haya empezado a leer la novela ves que Eve es un personaje arisco, antipático, que hasta medio cabronceta en ese sentido, ¿no? Igual que tú vas a terminar diciendo. No, pero que se va transformando, ¿no? Yo creo que la empieza a transformar Santiago. Santiago yo creo que la transforma y la convierte... Antes hablábamos del accidente, pero yo creo que no es una novela del accidente como tal. Es una novela donde el accidente es una pieza que sirve para hablar de amistad, para hablar de fidelidad, para hablar de lo que tú estás dispuesto a hacer por mí sin que yo te pida nada. Y esas cosas, esa serie de valores yo creo que están en la novela. Eve es un personaje que seguramente en los primeros capítulos puede caer muy mal. Incluso a muchas mujeres me lo han dicho, que como cree algo tan antipático, ¿no? Pero yo creo que de alguna forma Eve se va transformando en la novela y se convierte en otra Eve. No voy a decir si mejor o peor, pero en otra Eve, ¿no? Y de alguna forma ella va encontrando esas claves que en su momento las dejó en modo pausa, porque no le interesaba, porque había tenido una niñez un poco árida, porque veía que culpaba a su madre de muchas ausencias, y en su momento ella, es que tampoco puedo decirlo todo porque si no ya saben, ella quiere recuperar, quiere contestar algunas cuestiones que están relacionadas con esa infancia, ¿no? Y que las va a ir resolviendo, no sé si para bien o para mal. Jorge me puso una trampa. Si quieres decir algo, Jorge me puso una trampa pasándome el primer capítulo. Y luego me dejó ahí. Interruptus. Es que se hizo larga. Pero les voy a leer el comienzo, la primera frase. La mirada de una desconocida se pierde en el Atlántico. Entre sus manos protege el objeto que la mantiene unida a ella. Ese comienzo y ese horizonte que proyecta esa primera frase ya de por sí es una novela. Es casi un microrrelato. Le ha dado opción a plantear, como dice, el accidente, los rodeos, es simplemente, vamos a decirlo, un escenario. Al principio pensaba que era una excusa para contar la historia, pero no. Es como la simiente. A veces esa es una parte de la memoria histórica que yo entiendo que es fundamental. Hay que recordar aquello, porque fue lo suficientemente importante como para no olvidarlo, ¿no? El aeropuerto, desde luego, es el escenario que abre después de los preludios lo que es la novela. Pero hay tres escenarios también fundamentales: la isla, Nueva York y especialmente Estambul. Esta novela es un thriller, por si quieren tranquilidad a la hora de saber lo que están leyendo. No es novela negra, no es novela misterio, es un thriller. Y sabe acompasar muy bien el ritmo de la novela.
En un thriller es difícil mantener al lector enchufado. Muchas veces yo me encuentro con novelas de 500, 600 páginas. Es imposible mantener a un lector o lectora al hilo en una novela de 500 páginas. Jorge sí sabe, con esta historia que va desgranándola poco a poco, sabe mantener a lectores y lectoras al tanto. Claro, ese anillo es, de nuevo, la justificación de la importancia de Estambul. Sí me gustaría que hablaras de la importancia de Estambul. Para mí una zona mágica, con una evolución histórica. Yo espero que Estambul siga siendo Estambul y que no se convierta en algo que no es Estambul, sobre todo por las noticias de hoy de que Turquía había interceptado algunos misiles que iban a ser bombardeados sobre territorio OTAN, que es Turquía, ¿no? Yo creo que, y ahora te contesto, creo que vivimos un contexto un poco revuelto y que las cosas deberían volver a su cauce en el sentido de buscar esos espacios literarios para disfrutar de la literatura. Estambul no lo voy a descubrir yo, ya lo hizo hace un montón de tiempo con La Pasión Turca. Y bueno, si te digo una cosa, la novela está escrita antes de que aparecieran los culebrones turcos en televisión, o sea que por ahí sí se perdió un buen filón. El anillo, vamos a ver. El anillo, sí, el que conozca más o menos la historia, el anillo era clave desde varios puntos de vista, ¿no? Uno de los aviones venía a Gran Canaria para coger un crucero a ir a Estambul. Podía haber llegado perfectamente eso si no hubiera sucedido el accidente, ¿no? Pero yo creí que recuperando en un juego de niños, cuando éramos niños que íbamos a recoger balas a los campos de artillería, no sé, porque tú eres más joven. Pero esas tardes de juego, pues lleva a Santiago y a su amigo hasta el campo de vuelo de los rodeos, que en ese año no tenía tantas medidas de seguridad, te podías meter. Incluso pues encuentran el anillo, que ellos no saben exactamente lo que han encontrado, ¿no? Creen que es una pieza, que él cree que es una pieza que sin más, ¿no? Pero ahí es cuando entra lo de la comunidad virtual, ¿no? Esos primeros años de comunicación, que no es el chat, era el Messenger o el Yahoo, donde el mundo se hizo un poquito más pequeño y empezamos a hablar con gente de México, de Nueva York, sobre todo con países latinos, ¿no? Y ahí nace la historia, el contexto entre Tiramisú de Isvelado 2001 y Campanilla de Manhattan, que es Santiago y IF. A partir de ahí ellos ven que esa pieza se convierte en algo que les va a llevar a Estambul, que sigue, para mí posiblemente no sea la ciudad más bonita del mundo, pero sí que es una de las ciudades más hermosas que hay en el mundo y que te atrapa desde el primer momento, ¿no? Claro, Estambul tiene un magnetismo que sabía que si lo llevaba a Estambul podía funcionar, ¿no? Funcionaba el tema del accidente, funcionaba el tema de Estambul, y lo más sencillo que no era construir la trama en torno a ese eje, ¿no? La laguna, Nueva York y Estambul. Y yo creo que al final de alguna forma se pudo triangular esa literatura, ¿no? La historia, el Palacio de Topkapi, estamos hablando de cómo se viene abajo el sultanato, el imperio turco. Los turcos tuvieron quizás la victoria más deslumbrante de esa parte de la guerra, del frente de la guerra, destrozaron en Galípoli a las tropas inglesas, australianas e italianas, y fue un error básicamente de Winston Churchill por retrasar 3 días el desembarco.
Lo que pasa es que, bueno, luego la historia recuerda a Churchill más por la Segunda Guerra Mundial que por lo que pasó en Galípoli. Háblanos un poco de Topkapi, de esa caída del sultanato, de esos jóvenes turcos que luego asumen el poder. Que nadie piense que esta novela está hecha muchos siglos más atrás. Esta novela tiene parte del contenido al principio del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX. ¿Qué sucedía? Que los sultanatos tenían varias residencias. Está el Palacio Topkapi, hay una residencia de verano que es el Palacio Dolmabahce. Y entonces a veces ellos hacían esos traslados de palacio a palacio, ¿no? Y hay un sultán que es el último, que se enamora perdidamente de una doncella que empieza a escalar, de origen ucraniano, que no es Hurrem, la de la serie, es pelirroja también, pero no es ella. Y al final no puede pasar a otro estatus, entre otras cosas porque el cupo de mujeres ya estaba casado. O sea, la madre del sultán, que en ese sentido la veía como una enemiga y no quería meter, nunca mejor dicho, más mujeres en la vida de su hijo, pues le ofrece de todo. Una de las cosas que le ofrece es el anillo, ¿no? El anillo que es al que se le pierde la pista cuando Faride, que es muy joven todavía, se enamora de un gelisano, que son las tropas que reclutaban, las tropas reclutadas que eran y eran las tropas leales completamente, ¿no? Pues ellos inician una fuga que las están buscando por todos los territorios del imperio, y al final esa joya se pierde en los tiempos hasta que cae en poder de... nunca sale... Bueno, es que igual estoy hablando mucho más para... No, pero no... Esa joya nunca sale de la familia, y el problema que va a surgir en la familia es que hay una lucha brutal por conseguir esa joya, ¿no? Es que claro, si hablo ya lo destripo aquí todo, ¿sabes? Los jenízaros eran, digamos, que el bloque de élite, sí, pero no eran turcos. No. Los turcos cogían a niños rumanos, húngaros, las levas, y se los traían y los educaban y los formaban en el imperio. Algún traicionero luego había. Sí, algún traicionero había, ¿no? Sí. Pero sí es curioso esa mezcolanza cultural que tenían. Luego ese anillo llega a la actualidad a donde tiene que llegar en otra etapa de la vida, ya más mucho más cercana a la nuestra, que tiene que ver con el valor estratégico que tiene el Bósforo. Salida de submarinos soviéticos hacia el Mediterráneo, y hay una historia ahí que combina, el que la lea va a entender perfectamente por qué esa joya termina donde termina. Es un juego de niños. El juego de niños que empieza en la laguna también se transforma en un juego de niños que está en Estambul. Y era difícil unir esos dos escenarios, pero al final están unidos. Si a mí me llega esta novela, Jorge Dávila, y no conozco a Jorge Dávila, nadie, muy poca gente podría decir que es un escritor canario. Eso no sé si será bueno o malo. Desde mi punto de vista es bueno. Le has dado un aire muy global. Muy global. No has ceñido la historia del anillo de Faride con temas del pasado, del presente. Vamos a dejar algunas semillas del futuro. Es como un abanico que abre. Un abanico que abre, a veces cierra hasta donde quiere cerrar en esa retirada hacia el pasado, pero ha hecho una novela global. Mi ventaja en ese caso, aunque pueda resultar una desventaja en estos momentos,
es que, no, en este momento es una ventaja clara. Es que en su momento, mientras la escribía, seguramente fue una gran desventaja, es que no es una novela que haya nacido en un año. Esta novela está reposada, una novela, las grietas se van a ver por todos lados, ¿no? Hasta que la última vez, que sucedió como hace un año y algo, un año y poco, la volví a reescribir sin cambiar los protagonistas, porque ni la idea que tenía, o sea, no cambió ni la idea, ni los escenarios, ni lo que yo quería cambiar. Pero sí es verdad que se tuvo que reescribir, porque si tú dejas una novela muerta, el ritmo lo partes, ¿no? Y ahí sí salió del todo, ya salió de un tirón, y sí se nota que habían cosas que estaban bien trabadas, y la verdad que me pone en una situación complicada, ¿no? Porque si tú te pones a escribir una novela, hombre, si yo hago si tardo 8 años en hacer la siguiente, lo llevo mal, ¿eh? O sea, es que esa ha sido para mí, para el hecho de que todo el mundo, joder, lo has podido cerrar bien, digo, sí, también. Esa ha sido la gran ventaja, quizás, la de tener esa pausa para contar la historia durante un tiempo más o menos bastante largo, que no es el plazo que suelen tener los escritores, y tú lo conoces, porque tú publicas año y medio, 2 años, como muy tarde, ¿no? Y para mí, yo no me dedico a esto, lógicamente, pero esa ha sido una gran virtud, ¿no? El hecho de poder reposar la novela mucho tiempo, que al final es lo que creo que ha sido lo que ha valorado la gente como con las expectativas que se están haciendo, ¿no? Que no sé, sinceramente no sé si en la siguiente, pues, todos los escritores, y tú lo dices, cuando dicen eso de esta es la mejor novela de mi vida, ¿no? La última es la mejor novela de su vida siempre, ¿no? No sé, porque a lo mejor la mía está aquí. Yo creo que fue un acierto la portada y el color. Pero háblanos de la llegada no crean que en el mundo actual es fácil publicar. Es muy difícil. Ya muchas de las editoriales lo que están haciendo, o hay autores que se autoeditan o pagan por publicar. Uno no está para eso, con lo cual es muy, muy, muy difícil. Yo me conformaba con que la novela gustara al principio, y se me ocurrió presentarla a un concurso de los gordos, de los buenos. Me habían dicho, oye, pues no está mal. Fue saltando etapas, y no ganó, lógicamente. Bueno, iba a pecho descubierto, no iba a ganar, ¿no? Y eso era una locura, ¿no? Pero sí es verdad que después hubo esa etapa donde la novela se queda en esa pausa, donde ellos quieren, tú quieres, pero alguien tiene que dar el primer paso, ¿no? De decir, ¿la publico contigo o no la publico contigo? O sea, yo sé que una primera novela no se va a ir directamente a, no sé qué te llame, Juan del Val, no se va a ir directamente a Planeta, ¿no? Pero la novela gustó, estuvo ahí parada, entre comillas secuestrada, y al final yo tenía miedo de que no saliera, ¿no? Y en ese paso salió la oportunidad, forzada por mí y interpretada por ellos, que era la de Círculo Rojo, que creo que era la mejor plataforma para llegar aquí a la primera. Yo no sé si habrá más Círculo Rojo o habrá otro socio en la siguiente, pero al final ha sido una especie de montaña rusa emocional, ¿no? En el hecho de, y gente que sabe cómo ha crecido este proyecto, sabe, porque hay muchas conversaciones de no va a salir, si va a salir, lo dejo. Llega momentos que tú dices, me rindo, ¿no? Y esa fue otra de las barreras que saltó esta novela y que llegó hasta aquí, ¿no? Yo estoy sinceramente muy agradecido de cómo ha sido el recorrido de este mes, ¿no? Que ha sido un recorrido bonito. La librería Gapea
ha estado y sigue estando entre los más vendidos, llegó a estar el segundo. Eso no es fácil. No es fácil escribir una novela, no es fácil llegar. Mira, utilizaste una táctica muy similar a la mía. Yo dije, quiero publicar a nivel nacional. La única manera de publicar a nivel nacional es presentarme a concursos. Hay una página de concursos y ahí te aparecen todos los concursos de novela. Yo tenía claro que, aunque mi novela fuera la mejor, no la iba a ganar, porque la mayor parte, cuando un premio tiene un tope de más de 20.000 euros, esos premios... El de AENA ahora es bueno, ¿eh? El consumo de la literatura me parece fantástico, ¿no? Planeta tiene un premio con el que sueñan todos. Ahora me imagino que muchos soñarán con el de AENA, que es 1 millón de euros. Esta novela no está escrita con la sensación de quiero tener un rendimiento económico, porque no lo voy a tener, seguramente. Yo quería contar una buena historia y yo creo que de alguna forma es una especie de crónica larga de lo que hago yo habitualmente en el periódico, cuando me dejan, porque muchas veces el trabajo no te permite escribir, sino que tienes que estar de fontanero en miles de historias, ¿no? Pues solucionando para acá, para allá. Muchas veces te metes en esas dinámicas de cuando asciendes, sabes que tienes que estar para otras cosas, tienes que estar para estar haciendo ajustes, pierdes visibilidad, ganas confianza con la redacción y al final, pues mira, si falla el que cubre la laguna, pues a lo mejor te ves haciendo la página de la laguna. Si falla el de sucesos, pues terminas a lo mejor porque el periodismo es así, el periodismo son piezas móviles que tú tienes que ir moviendo durante toda la jornada y tú sabes cómo empieza el día, pero no sabes cómo termina, ¿no? Y en ese sentido, la novela no está escrita como con el hecho, y aparte también tengo una edad como para tú decir, no, me quiero hacer millonario con esta novela, ¿no? Porque yo creo que si tú te obsesionas con el hecho de voy a hacer una novela para hacerme millonario, tal, yo creo que el planteamiento no debe ser ese. El planteamiento era contar esta historia porque sabía que estaba dentro de mí hace un montón de años y que la quería contar, ¿sabes? Y de alguna manera ha sido lo que me ha llevado hasta aquí, ¿no? Que sí es verdad que en las últimas semanas he encontrado pequeñas gratificaciones, muchas. Muchos compañeros me han demostrado muchísimo cariño y eso de alguna forma le da más músculo a la idea que tenía de presentar esta novela, ¿no? Los que siguen muchas crónicas de Jorge Dávila, hay algo que es su esencia, que él cree en lo que está haciendo. Cuando crees en lo que está haciendo, el producto final vale muchísimo la pena, porque lo hace creíble. Yo recuerdo cuando se conmemoró el 50 aniversario de las exposiciones culturales en la calle, el reportaje que hiciste. Porque el reportaje que hiciste, creo que te lo comenté, era casi una novela. Sí. Porque narró de una manera espectacular lo que significó en aquel momento. Fue una revolución. No solo los que aportaron desde Tenerife, sino lo que vino desde fuera, ¿no? Porque se convirtió en Tenerife en esos momentos, era como yo quiero estar allí, yo quiero exponer en la calle mi obra. Y las firmas que vinieron, tú sabes, las firmas que vinieron para esa exposición urbana son de primer nivel mundial. El comienzo fue algo fantástico, novedoso, como fue la inauguración del Colegio de Arquitectos. Sí. Año 1972. Y eso lo hacen coincidir con una escultura de Chirino, Lady Tenerife, y con una exposición de Ser, que vivía en Boston. Y un periodista muy amigo tuyo, como Juan Cruz, en el día, en enero del año 1972, lo que él pedía que aquello no fuera flor de un día. Y fíjense, un año después fue la primera exposición de esculturas en la calle. Son cosas que hay. Yo la semana pasada estuve hablando con 2 pintores que desarrollaron gran parte de su trayectoria original aquí en La Laguna. Era la generación del 70, adoctrinada por Pedro González, pero había 2 pintores que son premios Canarias de Bellas Artes, como Gonzalo González y Fernando Álamo.
y eran de aquí. Sí, sí, sí. No, sí, Y la laguna todo su desarrollo, su comienzo fue de aquí. de la laguna no viene nada malo. Empezaste de todas maneras, y con esto me gustaría abrir también para que intervengan, que seguramente van a tener, no se queden con las preguntas. Y si no la han leído, también cuestiónenle, ¿no? Él no solamente tiene su trayectoria en el periódico, aparte ganó un premio Agapea, el ayudante de detective. Tú antes me decías que por qué esta novela. Seguramente el premio Leoncio Rodríguez que ganó en el 2013 tiene mucha culpa de lo que es esta novela, ¿no? Porque el periodismo muchas veces te pone en lugares que tú jamás te podías imaginar, ¿no? Y a mí me ha puesto muchas veces, seguramente porque lo he buscado y me lo he trabajado, y porque hay un factor suerte siempre que te ponen en esos lugares donde pasan cosas. Y cuando un periodista está donde pasan cosas, es fácil, si sabes, hombre, salvo que seas cardeñosa y tires el balón fuera como en el Mundial del 78. ¿Qué defensa lo sacó bajo palo? Sí, o lo sacó. Es gol seguro, ¿no? Porque es que te lo han puesto, por así decirlo, a puerta vacía, ¿no? Y a mí me puso un día en el camino al copiloto del avión de Panam que sobrevivió en los rodeos, ¿no? Y yo creo que eso, la entrevista que hice con él, a mí me parecía que estaba hablando con un superviviente de una historia dantesca, ¿no? Y eso yo creo, digo, bueno, por eso yo creo que era una de las razones de ser de por qué él está en lo que se llama el testimonio, que es la última parte. Que yo creo que él está ahí porque de alguna forma también es parte del engranaje de este libro, ¿no? Y este libro se ha articulado en varias fases, ¿no? La primera, el origen, está relacionado con el 30 aniversario del accidente que se celebra en el Cabildo. Y hay una familiar de una fallecida del vuelo de Panam que llega a Tenerife, Jane, y tiene un anillo entre sus manos, que no es el anillo lógicamente, pero es un anillo que se recupera en el campo de vuelo de los rodeos, y que los militares, porque la laguna, yo creo que el alcalde lo sabe, pero durante 48 horas estuvo la CIA, estuvo el FBI, el KGB estaba desde la distancia, pero también quería saber lo que estaban haciendo aquí los de la CIA. Y fue, yo creo que durante 48 horas, porque la apertura del aeropuerto en 48 horas era fundamental. Y ahí se hizo un trabajo complicado en el sentido de que estamos hablando hace 50 años. Lógicamente, las pruebas de ADN hace 50 años no son las que tenemos hoy, ¿no? Y cuando tú tienes que lidiar con un montón de cuerpos desmembrados, con cuerpos carbonizados, el factor error existe a la hora de identificar, ¿no? Yo no he querido tampoco, en la novela no hay algo de eso, pero no he querido tampoco traficar con un dolor que para mí es ajeno. Yo no puedo estar traficando con un dolor que mucha gente todavía está sintiendo, porque quedan muchos familiares de esos fallecidos, ¿no? Pero evidentemente está la familiar que viene a Tenerife, está el copiloto del Panam, está, que seguramente tú conoces, el funerario aquí de la laguna, en Ventura, que ya también falleció, que fue uno de los que sirvió el mayor número de ataúdes al accidente, ¿no? Que fue curioso, me lo contó una vez, y ese es uno de los golpes de suerte que te da, de fortuna que te da la vida, ¿no? Porque creo que habían hecho un pedido grande, ¿no? Tú dices 50 cajas, ¿no? Y alguien se equivocó y pidió 500 cajas. Las 500 cajas salieron pronto. Nadie había escrito sobre esto.
Ese es un elemento de valor de esta novela. Si me hubieran quitado el nombre y me hubiera dado la novela, yo la recomendaría. Yo he leído 2 thrillers recientemente escritos por escritores canarios. Uno, Fernando Morales, se llama Acantilado, y El anillo de Farideh, de Jorge Dávila. Y son thrillers que no tienen nada que envidiar a los que publica Planeta, Destino, los que tienes en todos los escaparates de las librerías. Para nosotros es un honor. Y creo que es importante 2 cosas que has trasladado, que han pasado como de puntillas, ¿no? Escuchar al autor de este libro decir abiertamente que no buscaba ningún tipo de lucro económico, sino contar una historia ya es la significación de lo que realmente queremos, ¿no? Y por lo tanto eso es un valor añadido más. Y por otro lado, pues sentirme hoy partícipe de esto. Yo sabía que tenía que estar. Pero claro, escuchándolos detenidamente, no solamente no me arrepiento, sino creo que esto debería de ser conocido por el resto por lo menos de esta isla, el resto de los vecinos y vecinas de todos los municipios de Tenerife. Así que te invito a que lo lleves allá donde te abran las puertas, como en esta casa que también es tu casa. Bueno, estar en esta presentación oficial aquí en el municipio de San Cristóbal de la Laguna con nada más y nada menos que un escritor con un currículum envidiable. Ha sido todo un honor escucharlo de primera mano, esa profundidad en esta magnífica joya que tenemos entre las manos, de cómo empezó y cómo ha hecho posible que toda esta historia tenga también muchísima relación con el municipio de La Laguna. Es un honor, y por supuesto también aprovecho a sus televidentes para que hagan el esfuerzo y tengan este tesoro entre sus manos. Pues genial, igual que el libro, es un imperdible. Yo creo que si eres canario y quieres tener memoria histórica de algo que sucedió aquí el 27 de marzo de 1977, como fue el accidente en Los Rodeos, este libro es imprescindible. Y además, a partir de ese accidente se genera una historia con 3 escenarios fantásticos, como es Tenerife, Nueva York y especialmente Estambul. Yo creo que es un thriller que no tiene nada que desmerecer a las grandes ventas que hay ahora mismo en el mercado. Es un motivo de orgullo, ¿no? En este caso, que me hayan dejado la oportunidad de presentar el libro en La Laguna, pues me llena de felicidad, ¿no? Es una historia que me apetecía contar hace mucho tiempo y que se ha hecho realidad después de mucho tiempo, pero bueno, que el camino que está teniendo es muy interesante.